sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrado en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, haremos un minuto. Señor, gracias por tu palabra que hemos leído, Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes, porque mis palabras, Señor, no tienen ningún valor si tu Espíritu Santo, Señor, no está en ellas. Dirígenos, Padre, que podamos entender esta porción bíblica, Padre, para poder enseñar a tu pueblo, y que tu pueblo, Señor Jesucristo, pueda recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese. Gloria al Señor Jesucristo. Siéntese bien. Gloria al Señor Jesús. Vamos a estar atentos a la palabra del Señor. Quisiera en esta noche, hermanos, estar hablando sobre lo que es la importancia de la palabra de Dios en la vida de la juventud. La importancia de la palabra de Dios en la vida de la juventud. Hermanos, en esta porción bíblica que acabamos de leer, gloria al Señor Jesucristo, la palabra del Señor enseña, hermanos, y registra en esta parábola que Jesús, hermano, estaba dando. Y aquí en esta parábola, hermanos, podemos encontrar 4 tipos de creyentes. 4 tipos, hermanos, de mentalidad, podemos decir. 4 tipos, hermanos, de actitudes. Y dirá usted, hermano, ¿por qué 4 tipos de creyentes? Porque si usted, hermanos, lee esta porción minuciosamente, se dará cuenta, gloria al Señor, que los 4 tipos de creyentes, gloria al Señor, podemos decir que estaban recibiendo la palabra. O sea, los 4, gloria al Señor, estaban escuchando. Eso quiere decir que quizás estaban en alguna sinagoga o en alguna iglesia, por así decirlo, como usted que está aquí. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora bien, gloria al Señor, en esta porción que acabamos de leer, gloria al Señor Jesucristo, hermanos, los 4 escuchaban la enseñanza o el mensaje de Dios. Los 4. Gloria al Señor Jesucristo. Y nosotros podemos ver, gloria al Señor Jesucristo, hermanos, aquí, gloria al Señor, que tiene que ver mucho, gloria al Señor Jesucristo, hermanos, con escuchar. El escuchar es muy importante. Si yo le pregunto a Fernando, respóndeme rápido esta pregunta, gloria al Señor, ¿por qué Dios nos dio una boca? Porque Dios nos dio una boca y nos dio 2 oídos. ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? ¿Sí? Hermanos, Dios nos dio una boca a los creyentes, gloria al Señor, para, gloria al Señor Jesucristo, para hablar menos. Y nos dio 2 oídos para oír más.
Gloria al Señor Jesucristo. Y eso es lo que está pasando aquí, gloria a Dios, en esta porción bíblica que acabamos de leer, gloria al Señor Jesucristo, en estos 4 tipos de creyentes. Que vamos a examinar, gloria al Señor Jesús, cuál es la forma, cuál es la manera, gloria al Señor. Porque mira, hermano, gloria al Señor Jesucristo, en la iglesia, gloria al Señor, en la iglesia de Cristo, hablando generalmente, muchos creyentes, gloria al Señor Jesucristo, se va a perder, pero no es porque no haya palabra, no es porque no haya enseñanza, gloria al Señor, sino es, hermanos, porque el creyente, gloria al Señor, no le ha puesto la debida importancia a la palabra de Dios. No es porque no haya. Y es triste esto, gloria al Señor, porque eso es lo que está relatando aquí la palabra de Dios. Por eso la palabra del Señor, hermano, nos enseña, gloria a Dios, hablando de Jesucristo, y dice, gloria a Dios, que seamos pronto para oír y tardo para hablar. Pero la iglesia, gloria al Señor Jesucristo, hermano, es al revés. Gloria a Dios, es pronto para hablar y tardo para escuchar. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Gloria al Señor Jesucristo, gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor Jesucristo. Pero hermanos, es importante que nosotros, gloria al Señor, podamos, hermanos, prestarle la importancia a la palabra de Dios, gloria al Señor. Porque en esta travesía del Evangelio, o en esta carretera en la cual vamos caminando, gloria al Señor, refiriéndome también a la juventud, gloria al Señor, lo único que nos va a acompañar es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es como espada. La palabra de Dios dice que es martillo, que quebranta la roca. Es como fuego, gloria al Señor Jesucristo, que nos purifica, que nos limpia, gloria al Señor Jesucristo. Por eso es importante, gloria al Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, acá, gloria al Señor, en lo que acabamos de leer, gloria al Señor, dice la palabra del Señor Jesucristo que Jesús estaba enseñando. Estaba enseñando a la orilla de la playa. Miren qué bonito, ¿verdad? El paisaje allí. Qué lindo, gloria al Señor. Pero mientras Jesús estaba ahí, hermano, no estaba solo. Dice que había mucha gente. Mucha gente, gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, gloria al Señor. Me imagino yo, hermano, el tipo de enseñanza poderosa que Jesús, hermano, daba a esta gente. Y usted cree, hermano, que todos esos que lo seguían era gente convertida. ¿Ah? No era gente convertida. Imagínense escuchando, hermano, al mismo Jesús enseñar, predicar, gloria al Señor Jesucristo, hermano. Y muchos de ellos, gloria al Señor Jesucristo, no crean, hermanos, que lo seguían, hermanos, por deleitarse en la enseñanza que daban. No lo hacían por eso. ¿Ah? Algunos lo hacían, hermanos, por algunos beneficios personales de obtener de Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Pero hermanos, queremos enfocarnos, gloria al Señor, en los tipos de creyentes, gloria al Señor Jesucristo. Miren lo que dice la palabra. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves. ¿Y qué dice que pasó? Y la comieron. Vinieron las aves, dice, y la comieron. Hermanos, aquí, gloria al Señor Jesucristo, las aves es un cuadro, o es, hermanos, un representativo, gloria al Señor, de demonios. Porque, gloria al Señor Jesús, hermanos, ¿quién más está interesado en querer robar la palabra de Dios? ¿Quién más está interesado en querer robar la palabra de Dios del corazón de la persona? Sino Satanás. Gloria al Señor Jesucristo. O sea, hermanos, viene y la roba. Quita la semilla. Miren lo que dice aquí Jesucristo también, hermanos, donde explica Jesús, hermanos, aquí la parábola en el Mateo capítulo 13 y versículo 18. Miren lo que dice. Oí pues vosotros la parábola del sembrador, dice, miren. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es que fue sembrado junto al camino. Aquí está la interpretación. Viene el malo. ¿Y quién es el malo?
Satanás. Y roba la palabra de Dios del corazón de la persona. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Gloria al Señor. Porque Él está interesado, hermano, en que el pueblo de Dios, gloria al Señor Jesucristo, hermanos, no le preste importancia a la palabra. Hermanos, ¿no ha visto usted, hermanos, que muchas veces, gloria al Señor Jesucristo, hermanos, nos distraemos de la palabra de Dios? Nos distraemos de la palabra del Señor Jesús. No le prestamos la debida importancia. Y todo esto implica, gloria al Señor, hermanos, que la palabra del Señor muchas veces también como que nos aburre. ¿Verdad? ¿Le aburre la palabra? Sí, muchas veces. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Se puede leer cualquier libro. Pero mientras, hermanos, se empieza a leer la palabra, ahí las cosas cambian. Los ojos se llenan de cansancio. Nos queremos dormir. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hay alguien que está interesado en que usted no escudriñe. ¿Ah? Hay alguien que está interesado, hermano, en que usted, hermano, no escarbe la palabra. Porque, gloria al Señor, hermanos, porque cuando usted conoce la palabra, gloria al Señor Jesucristo, hermanos, gloria al Señor, hermanos, nosotros tendremos, hermanos, una herramienta o tendremos, hermanos, un arma poderosa contra Él. Porque aunque usted no lo crea, gloria al Señor, ahorita, el creyente, hermano, que no lee la palabra del Señor, está en desventaja delante de Satanás, porque Él sí la conoce. Él sí la conoce. Nada más, hermanos, que la ponen, ¿verdad? Al revés, como quien dice. Gloria al Señor. Entonces, por eso es muy importante, gloria al Señor, dar la enseñanza para que sus vidas fueran cambiadas. ¿Qué es lo que hace, gloria al Señor, gloria al Señor, que traiga cambio en nuestras vidas? Se lo voy a leer, solo escuche, gloria al Señor. En Lucas capítulo 8, versículo 15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, óigase bien, retienen. ¿Cuál es la clave? Retener. ¿Cuál es? Retener la palabra de Dios. Ese es el problema que hay dentro de la iglesia y dentro de nuestra juventud. Que escuchamos, pero no retenemos. O sea, esto sería, hermanos, gloria al Señor, en otras palabras, como que alguien me traiga un vaso, ¿verdad? El vaso está bien bonito y bien presentable. El problema es, el gloria al Señor, que si el vaso tiene una grieta o está roto de la parte de abajo, usted le puede estar echando mucho y nunca va a retener, porque todo se va de paso. Entonces, hermano, Jesucristo aquí está explicando, gloria, la importancia de retener la palabra de Dios en nuestros corazones. Retener la palabra del Señor. Cuando nosotros retenemos la palabra de Dios, hermano, traerá cambios en nuestra vida espiritual. Traerá cambios en nuestra vida, en nuestro caminar diario. Habrán cambios. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso, gloria al Señor Jesucristo, hay un adversario, gloria a Dios, que siempre, hermanos, tratará la manera, gloria al Señor, de estorbarnos y poner cualquier cosa para que nosotros, hermanos, no retengamos la palabra de Dios. Podemos, hermanos, retener cualquier cosa, ¿verdad? Pero cuando se trata, hermano, de lo espiritual, de lo de Dios, nos cuesta. Nos cuesta, gloria al Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículo dice: porque el cual la dice, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Váyase bien lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. Porque el cual, asimismo, dice el apóstol, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y ahí dice, y si no, dice, creísteis en vano. O sea, hermanos, en otras palabras, gloria al Señor, hermanos, que si nosotros, hermanos, no prestamos atención a la palabra, corremos peligro. Óigase bien, o sea, esto, hermano, es de vida o muerte. Si nosotros no ponemos de nuestra parte, corremos peligro, gloria al Señor, que nos vayamos a perder aún con la Biblia. Aún con la palabra del Señor Jesús.
Entonces, gloria al Señor, estos hermanos, gloria al Señor Jesucristo, de las cosas de Dios, hermanos, son serias en nuestras vidas, pues. Son serias, gloria al Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, sigue diciendo, y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Dice el verso 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Dice, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué le pasó? Se secó. ¿Se acuerda los versos que leímos en el libro de Lucas? ¿De qué hablaba allí? De profundidad. Y aquí estamos hablando, gloria al Señor Jesucristo, gloria a Dios. El problema, gloria al Señor Jesucristo, hermano, que no había suficiente tierra. Y dice que brotó pronto. ¿Ah? Pero como no había, hermanos, una profundidad en ese creyente, gloria al Señor Jesucristo, hermano, pronto se secó. Gloria al Señor. Hermano, está hablando aquí, gloria al Señor Jesucristo. Muchas veces, hermano, gloria al Señor Jesucristo, del creyente, gloria al Señor Jesucristo, que es solamente, como le dijera, gloria al Señor Jesucristo, temporal. Temporal porque, gloria, hermanos, cuando no hay raíces profundas, gloria al Señor, no hay, hermanos, una firmeza, no hay una estabilidad. O sea, en otras palabras, gloria a Dios, hermano, ese tipo de creyente puede ser movido por cualquier cosa, gloria al Señor Jesucristo, porque no hay una firmeza en él. Cualquier persona lo mueve. Cualquier persona, gloria al Señor, lo mueve. Y dice, eso no es así. Ah, pues entonces dice, el hermano que está predicando está mal. Dice. Y por allá le dijeron, no, es de esta manera. O sea, hermano, él lo mueve cualquier persona, lo mueve, pues. Porque no hay fundamento. Y el creyente, gloria al Señor, hermano, tiene que tener firmeza, tiene que tener convicción, hermanos, en lo que ha creído. Aquí está hablando, gloria al Señor Jesucristo, dice que brotó pronto. Usted sabe, hermanos, gloria al Señor, que hay semillas, hermanos, que usted las siembra, gloria al Señor Jesucristo, y al 1 o 2 días, hermanos, ya está brotando. Y bien bonitas, bien verdes. Gloria al Señor Jesucristo. Pero dice la palabra del Señor, se secó. Son de corta duración. Estamos hablando, gloria al Señor Jesucristo, hermanos, de que, gloria al Señor, no hay una duración estable. Miren lo que dice allí también, gloria al Señor Jesucristo, en lo que estamos leyendo. Capítulo 13. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Al momento la recibe. ¿Cómo la recibe? Con gozo, mire. Pero no tiene raíz, dice la palabra del Señor. No tiene raíz. Y en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, mire, por causa de la palabra, que dice, luego tropieza. Aquí lo explica bien claro Jesús mismo. O sea, cuando viene la persecución, cuando viene el problema, gloria al Señor, no, pues hermano, aquí más derecho me voy. Dice, ¿para qué? Dice cristiano, ya estaba mejor. O sea, vienen problemas. Pero como no hay firmeza, no hay, hermanos, un agarre, gloria al Señor Jesucristo, porque lo que hace, hermanos, que un árbol, hermanos, sea fuerte, son sus raíces. Son sus raíces. Hermano, y aquí, gloria al Señor, lo que está diciendo Jesús, que el cristiano, hermano, tiene que profundizarse. Por eso en la parábola de los 2 cimientos que acabamos de leer, gloria al Señor, Jesucristo dice, gloria al Señor, que el que edificó su casa, el que edificó,
Pero antes de eso dice, ahondó, o sea, cavó y ahondó y puso el cimiento. Pero hermanos, gloria al Señor Jesucristo, eso implica, hermanos, gloria al Señor, trabajo personal en nuestras vidas. Eso implica, hermano, esfuerzo, empeño en nosotros para poder alcanzar eso, gloria al Señor Jesucristo. Y luego que puso el simiente, empezó a edificar su casa. Para nosotros los cristianos, ¿quién es esa roca? Cristo. Cristo Jesús. Imagínese, gloria al Señor, hermano. A usted quizás le ha tocado escarbar en una parte dura, ¿verdad? Donde usted mete, hermano, el talancho, ¿verdad? La piocha, o como le llaman usted, o el pico, y está dándole y solo rebota. ¿Ah? Solo rebota, hermano. Y está unos 15 o 20 minutos. A mí me ha pasado, hermanos, y los brazos se cansan. Y no es mucho lo que escarba, porque está duro. ¿Ah? Pero, hermano, muchas veces nos ha tocado escarbar, hermano, en la arena, que es pura arena suelta, se puede decir, gloria al Señor. Si no, hombre, hermanos, si en 15 minutos se hace un gran agujero, porque está fácil, pero está suelto, o sea, no hay firmeza. Aquello es movible. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces podemos ver los dos ejemplos en la palabra del Señor, que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Porque el Evangelio de Jesucristo, hermanos, es un evangelio práctico. Es un evangelio práctico en nuestra vida espiritual. Gloria al Señor Jesucristo. Miren lo que dice, hermanos, Salmos capítulo 1, versículo 12. Ya los jóvenes se lo saben de memoria. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Pero es su delicia? Hermano, ¿qué entiende usted por delicia? Algo sabroso, algo exquisito, algo nutritivo. Sí, amén. Y no está diciendo que la palabra del Señor dice que va a ser nuestra delicia. ¿Es su delicia para usted la palabra de Dios? Amén. Para algunos sueño, aburrimiento, dice, es una buena, ¿verdad? Para el siguiente. Para los que no pueden dormir, dice, lean la Biblia y se duermen. Entonces no, gloria al Señor. Pero aquí está diciendo, gloria, que en la ley de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y dice, y todo lo que hace prosperará. Ahí está la promesa. Ahí está la promesa para los jóvenes, ahí está la promesa para los caballeros, ahí está la promesa para todo mundo. Pero la palabra del Señor Jesucristo será, hermanos, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Hermano, un árbol que siempre, es gloria al Señor, está, hermanos, plantado. A lo lejos, hermanos, se va a identificar. Es un árbol, hermanos, que está diferente de los otros árboles, hermanos, que están plantados, pero que no tienen esa sustancia, esa agua cerca de ellos. Están marchitos. A lo lejos usted lo puede ver, hermano, no solamente están marchitos, sino que, hermano, se ven como tristes. La diferencia, gloria al Señor, de los árboles. Y mire que Jesucristo, hermano, está tomando este ejemplo en el libro de los Salmos. Está tomando este ejemplo, o sea, la importancia, gloria, cuando el creyente, gloria, está plantado, gloria a Dios, en esa roca o en la palabra de Dios. Se mantiene verde, hermanos, gozoso, alegre, gloria al Señor. Puede estar pasando tantas cosas que él siempre, hermano, va a alabar a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos venido, gloria, a la iglesia, hermano, con tantas cosas, gloria al Señor, que casi lloramos? Bueno, a mí me ha pasado eso, uno, con tantas cosas, situaciones difíciles, y aquí he estado en la casa del Señor Jesucristo, pero alabando a Dios. Alabando a Dios, hermano, porque el creyente se tiene que identificar con Cristo. Se tiene que identificar, gloria al Señor Jesucristo.
Que las situaciones, sí es cierto, hermanos, que somos humanos, gloria a Dios, y muchas veces nos quieren agobiar, gloria a Dios, pero la palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios nos da fuerzas para poder seguir adelante. Por eso le digo, hermano, que es importante que la palabra del Señor, hermano, sea parte de nuestra vida. Que la palabra de Dios, hermano, sea parte de nuestro vivir. Que siempre esté con nosotros. Joven, señorita, que la palabra de Dios siempre esté con usted. Porque es la que lo va a acompañar en los momentos difíciles. Quizás no esté papá y mamá allí, quizás no esté nadie. Pero cuando se acuerde de la palabra de Dios, que se ha leído o que se ha predicado, usted recobra fuerzas en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, vendrán situaciones adversas a nuestra vida. Y eso es normal, es parte de nuestro caminar, gloria al Señor. Pero la promesa que Dios nos hace para cada uno de nosotros, gloria al Señor, que Dios ha prometido que siempre, hermanos, nos dará la victoria. Amén. Siempre nos dará la victoria. Sí, amén. Siempre y cuando nosotros, hermanos, aprendamos, gloria al Señor, a depender de Dios. Aprender a depender de Dios en todo momento. Ahí está la clave, gloria. Y que podamos retener la palabra del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Que no saliendo, hermanos, de la iglesia se nos olvidó. ¿Qué dijo el hermano? A saber. ¿Sí? Fíjate que fuera bueno, hermanos, que de vez en cuando pusiera un hermano allá, hermano, ¿de qué te habló? Hermano, ¿de qué te habló, hermano? ¿Ah? No sé. No venimos de la iglesia. Entonces, hermano, Jesucristo está especificando, le estaba hablando a una multitud. Le estaba hablando a una multitud de personas. No estaba él solo, había mucha gente ahí con él. Pero, hermano, con gloria, algunos estaban atentos y a otros, hermanos, parece que va a llover. ¿Ah? O sea, te distrae, cualquier cosa te distrae. Cualquier cosa, gloria al Señor, te desconcentra de lo importante que es la palabra de Dios. A nosotros nos decía el pastor allá hace muchos años, ¿verdad? El pastor del Salvador, de las asambleas, gloria al Señor, decía, hermano, siempre que entra alguien, gloria al Señor Jesucristo, dice, no se distraiga, porque ya ves que hay veces que viene entrando gente y todo el mundo voltea a ver para atrás. Y él nos reprendía y dice, no se distraiga, entre quien entre, usted pendiente de lo que se está hablando, porque se va a distraer. Y en un momento y en un descuido dice, usted pierde la conexión, decía. Y después dice, ¿dónde iba? Nos enseñaba de él de esta manera, gloria al Señor Jesucristo. Y todo eso nos... Pero salió el sol, mire, y se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Verso 7, y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron, dice la palabra del Señor, y la ahogaron. Y la ahogaron. Vamos a leer Mateo 13:22, a ver qué dice. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Bien. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosos. Quiero que vaya conmigo allí sí le voy a invitar que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 19 y verso 16. Mateo capítulo 19, verso 16. Lo tenemos ahí. Mire lo que dice la palabra. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Más si quisieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás,
no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo que dice. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Y salió en carrera a hacerlo? No. ¿Verdad que no? Dice en otra versión, dice que se puso muy triste al oír lo que Jesús le había dicho. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que porque él tenía muchas posesiones, tenía muchas riquezas. Entonces, en otras palabras, podemos decir, hermanos, que Jesús le dio en el mero clavo, en lo que él amaba. Allí, ¿por qué? Porque allí estaba su corazón. Allí estaba su corazón, en las cosas materiales. Imagínense, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, y muchas veces, hermanos, podemos ver el ejemplo de este muchacho, gloria al Señor Jesucristo, que Dios le expuso la palabra. Y esto, hermanos, Jesucristo nos da a entender, gloria al Señor Jesucristo, hermanos, la postura, podemos decir, gloria al Señor Jesucristo, o la actitud de este muchacho. De apoyarse, gloria al Señor Jesucristo, en lo que él tenía. Y no en lo de la palabra de Dios. Y dice la palabra, y se fue, hermano, se fue muy triste. No se fue contento, se fue muy triste. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, para ir culminando, gloria al Señor. Verso 8. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, dice, oiga. ¿De cuáles seremos nosotros? Este tipo de creyente que habla la palabra del Señor Jesucristo, que dio fruto, dice la palabra del Señor Jesucristo. Pero ¿cuál fue, hermanos, gloria al Señor, la clave para eso? Retener. Porque retuvo la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, en nuestras vidas. Gloria a Dios. Por eso, esta es una porción muy conocida de Josué, capítulo 1, versículo 8. Todos lo conocemos. Dice, nunca se apartará de tu boca, dice, este libro de la ley, sino que de día y de noche, dice, meditarás en él, para que guardes, oígase bien, y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo, dice, te saldrá bien. Ahora, este fue el consejo de Dios para Josué. Pero este consejo no ha pasado de moda. El consejo de Dios sigue siendo el mismo. Porque si nosotros, hermanos, queremos, si es cierto que Josué, hermanos, tenía grandes batallas literales con grandes ejércitos. Pero Dios le dijo, gloria al Señor, si te mantienes ahí, yo siempre voy a estar contigo. Y tendrás victoria, en otras palabras. Hermanos, porque donde está la palabra de Dios, ahí está Dios. ¿Sí sabe usted eso? Hermano, si en su hogar está la palabra del Señor, y no quiero decir, gloria al Señor Jesucristo, la victoria, hermanos, Dios nos la da en nuestras vidas, cuando nosotros confiamos y creemos en Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y esto, hermano, no es un ejemplo claro para nosotros, para que nosotros podamos entender, gloria al Señor Jesucristo, hermano, que es bien fácil. Es bien fácil poderse desviar. Y es bien fácil, gloria al Señor, hermano, poder ignorar la palabra del Señor. Pero no la ignore. Reciba la palabra de Dios y le traerá grande éxito a su vida espiritual y en todas las áreas.
Así que hermanos, gloria al Señor, esperamos que hayamos aprendido un poco de lo que hemos hablado. Vamos a dar el tiempo, gloria al Señor, a nuestra